Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Arrancamos con un tema que, aunque sucede fuera de las aulas, define la realidad de muchísimas familias en España. Hablamos de las clases particulares. Tenemos sobre la mesa un informe muy reciente, La educación en la sombra en la península ibérica, y los datos que arroja son, como poco, para pararse a pensar. Para empezar, una cifra que te sitúa de golpe. 1 de cada 4 alumnos en España recibe este tipo de apoyo. Vamos a examinar a fondo qué significa esto, quiénes recurren a estas clases y, sobre todo, por qué. Y lo haremos sobre una base muy sólida. El estudio se apoya en una encuesta a 2.500 familias, o sea que nos da una fotografía muy nítida. Pero más allá de los porcentajes, lo interesante es lo que nos cuentan sobre las presiones del sistema, las prioridades familiares y quizá, las grietas que esta educación en la sombra intenta tapar, ¿no? Es un espejo de lo que las familias sienten que falta. Claro, porque, 1 de cada 4 es la media. Pero yo intuyo que esa cifra esconde realidades muy distintas. No puede ser lo mismo la presión en primaria, que todo es más relajado, que en bachillerato, a las puertas de la selectividad. Me imagino una especie de curva, ¿no?, de la ansiedad que va subiendo con la edad. Tu intuición es, acertadísima. Lo fascinante aquí es ver justo eso, esa progresión. Cómo esa necesidad percibida va escalando curso a curso. En primaria hablamos de un 19.7%, casi 1 de cada 5. No es poco, pero es solo el campamento base. Es como si esa sombra de la que habla el informe se fuera haciendo más densa, más alargada, a medida que se acercan las decisiones importantes. Exactamente. Al dejar a la secundaria inferior, a la ESO, el porcentaje da un salto espectacular, hasta el 30,6%. Ahí ya estamos hablando de casi un tercio del alumnado. Y el pico absoluto, el Everest, de esta necesidad se alcanza en el bachillerato, con un 32,6%. En esa etapa, 1 de cada 3 estudiantes recibe clases de refuerzo. Es el momento de la verdad. Claro, ahí todo encaja. Son los años de jugárselo todo a una carta, las notas de corte, el acceso a la carrera soñada. Las familias parece que lo ven como una inversión estratégica, casi un seguro a todo riesgo para el futuro de sus hijos. Es una inversión muy calculada. La concentración del refuerzo en bachillerato indica que la prioridad es apuntalar los cursos que tienen un impacto directo. Pero lo revelador es el contraste. Si miras otras vías, como los ciclos formativos, ahí el porcentaje se desploma de manera drástica, hasta el 13,3%. Un 13%. Es menos de la mitad que en bachillerato. ¿Y eso qué nos dice? Que la presión es menor. O que el sistema de los ciclos se percibe como más completo. Podría ser una mezcla de factores, sí. Quizá una evaluación más continua y menos dependiente de un único examen reduzca la ansiedad. O puede que la naturaleza más práctica de los contenidos haga que el refuerzo teórico no sea tan relevante. Lo que el dato deja claro es que el gran negocio de la educación en la sombra orbita en torno al camino que lleva directo a la universidad. Bien, ya tenemos el mapa de cuándo y cuántos. Ahora, la logística. Yo tengo esta imagen casi nostálgica del universitario que venía a casa un par de horas a la semana. Pero viendo la magnitud de estas cifras, me da que esa estampa ya es una reliquia, ¿no? Esa imagen, aunque romántica, es definitivamente un caso minoritario ahora. El sector se ha profesionalizado enormemente. Es una industria en toda regla. La mayoría, un 53,3% para ser exactos, asisten a centros de enseñanza específicos, a academias. El profesor particular que va a casa del alumno representa solo un 21,4%, y una cifra casi idéntica para el alumno que va a casa del profesor. O sea que el modelo de negocio ha virado hacia centros especializados. Eso seguro que influye en el formato de las clases. No es lo mismo un cara a cara que estar en un aula con más gente. Totalmente. Y el formato grupal es el rey indiscutible. El 60% de los estudiantes asiste a sesiones en grupo, mientras que solo un 25,3%, 1 de cada 4, recibe clases individuales. Esto tiene lógica desde el punto de vista de la rentabilidad de una academia, claro. De media, según el informe, los alumnos dedican unas 3 horas semanales a este refuerzo. Y si se ha convertido en una industria tan organizada, eso tiene que tener un impacto directo en el bolsillo de las familias. Ya no es un pequeño extra, es un gasto fijo mensual. ¿De qué compromiso financiero estamos hablando?
Pues a ver, el gasto medio mensual que identifica el estudio es de 97 euros por estudiante. Pero ojo, esto es solo el promedio. Si rascas un poco, encuentras variaciones muy interesantes. Por ejemplo, por asignaturas, las matemáticas se llevan la palma como la más cara, con un coste medio de 108 euros al mes. 108 euros. Sí. Y en el otro extremo, lengua castellana es la más económica, con 94 euros. Momento, ¿y por edad? Mi suposición sería que las clases de bachillerato, al ser más especializadas, deberían ser las más caras. Pues ahí tienes una de las grandes sorpresas del informe. Va en contra de toda lógica, pero no. El gasto medio mensual más elevado no se da en bachillerato, sino en la secundaria inferior, en la ESO. La cifra sube hasta casi 109 euros al mes, que son unos 30 euros más de lo que se gasta de media en primaria. ¿En serio? ¿Más caro en la ESO que en bachillerato? Eso sí que me descuadra. Pensaba que a mayor complejidad, mayor precio. ¿Qué puede estar pasando ahí? Es una hipótesis muy plausible. Si conectamos los datos, vemos que la ESO es justo el momento en que la participación se dispara. Parece que es la etapa donde se detectan las primeras dificultades serias, y las familias hacen el mayor esfuerzo económico para atajarlas antes de que sea tarde. Es como una inversión preventiva. Una intervención temprana pagada de su bolsillo. Si sumamos todo esto, la cifra global tiene que ser astronómica. Lo es. Estamos hablando de un mercado gigantesco. Se estima que este sector mueve en España más de 148 millones de euros al mes. Si lo llevas a cifras anuales, es para quedarse boquiabierto. Casi 1.500 millones de euros al año. Un sistema educativo paralelo con una economía potentísima. Un gasto de casi 100 euros al mes, o 109 en la ESO, no es una cantidad trivial. Para nada. Y esto me lleva a la pregunta inevitable. Si este es el salvavidas académico para tantos, ¿todo el mundo tiene el mismo acceso a él? Esa es la pregunta clave, sobre la equidad. Y el informe es muy contundente al respecto. El acceso no es igual para todos. El músculo financiero de la familia es un factor determinante. Los datos lo demuestran sin ambigüedades. ¿Hasta qué punto? ¿Tenemos cifras concretas de esa diferencia? Sí, y el dato es muy claro. Los hogares que disfrutan de una situación financiera más holgada invierten de media un 18% más. Un 18% más en clases particulares que aquellos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. No es una diferencia menor, ¿eh? Si partimos de la base de que estas clases ayudan a mejorar los resultados y vemos que unas familias pueden invertir casi un 20% más que otras, la conclusión parece obvia. Significa que este mercado, que en teoría nace para ayudar, puede estar en la práctica amplificando las desigualdades que ya existen. El informe lo señala explícitamente. Y no es solo que unos inviertan más dinero, es que la propia probabilidad de participar ya está condicionada por la renta. También hay diferencia en el porcentaje de alumnos que asisten según su economía. Sí, la proporción de alumnos pasa del 23,1% en familias que, según el estudio, deben apretarse el cinturón, al 25,6% en las que tienen mejores condiciones. Puede no parecer una diferencia abismal, pero a nivel agregado dibuja una tendencia muy clara. A mayor capacidad económica, mayor probabilidad de acceder a este refuerzo. Vayamos ahora al núcleo de la cuestión, a las asignaturas. Si tuviéramos que apostar, la apuesta clásica sería por las hueso de toda la vida. Mates, física, química. Las matemáticas están ahí, en el podio, desde luego. Son un clásico, pero no ocupan el primer puesto. Hay una asignatura que las supera con una claridad pasmosa y que dice muchísimo de la sociedad actual. Tiene que ser el inglés. El inglés, sin ninguna duda, es la asignatura que concentra la mayor demanda y por una diferencia abismal. Un 52,7% de los alumnos que van a clases particulares lo hacen para reforzar el inglés. Más de la mitad. Más de la mitad, para inglés. Ese dato es toda una declaración de intenciones. Ya no hablamos solo de aprobar, ¿verdad? Esto suena más a una inversión a largo plazo. Es un cambio de paradigma total. Durante décadas, el refuerzo era para salvar el curso. Ahora, las familias invierten en una habilidad para la vida que perciben que el sistema reglado no proporciona con el nivel suficiente. Es, en cierto modo, una moción de censura a la capacidad del sistema para preparar a los jóvenes para el futuro. ¿Y después de esa apabullante victoria del inglés? Después viene otro gigante, las matemáticas, con un 42,2%, que sigue siendo una cifra altísima. Y a partir de ahí, el desierto. La lengua materna, el castellano, se queda en un lejano 11,5%. La brecha es gigantesca. Vale, ya tenemos el qué. Ahora el por qué.
¿Qué lleva a las familias a hacer esta inversión? ¿Es la ambición de sacar matrículas de honor o es algo más básico, como el miedo al suspenso? La motivación principal es más reactiva que proactiva. La razón número 1, citada por un 28,6%, es la existencia de dificultades en la materia. Es decir, se busca una solución cuando el problema ya está ahí. Justo después, con un 24,9%, se habla de una necesidad de apoyo extra de forma más general. Un momento, eso me choca. ¿Y la preparación para exámenes? Con la histeria que se genera con la selectividad, yo habría apostado a que sería uno de los motores principales. Es una de las conclusiones más contraintuitivas del estudio, estoy de acuerdo. Pero la preparación específica para exámenes es una razón sorprendentemente menor, solo un 5,3%. ¿Y cómo se explica eso? ¿La gente no se prepara a la selectividad en academias? Lo que estos datos sugieren es que, para cuando llega a la selectividad, la intervención ya es un hábito. No se trata de un sprint final en los últimos meses, es una carrera de fondo para evitar el fracaso durante todo el curso. El miedo a un suspenso en la evaluación continua es un motivador mucho más potente, y hay una correlación estadística que lo demuestra. Los estudiantes con peores resultados son significativamente más propensos a asistir. La tasa de participación sube al 29,6% entre quienes han suspendido alguna vez, frente al 24,8% del resto. Se acude a la sombra para salir del apuro. ¿Y qué ocurre en los casos más complejos? Pienso en alumnos con necesidades educativas especiales o problemas de aprendizaje. En esos casos, el recurso a las clases particulares se dispara de una forma espectacular. La tasa de participación sube a más del 30% en alumnos con bajo rendimiento general y alcanza una cifra impresionante, un 48,8%, casi la mitad, para alumnos con problemas de conducta o necesidades educativas especiales. Para estas familias, esto no es un complemento, es una herramienta que consideran absolutamente esencial. Si unimos todas las piezas, el puzzle que nos muestra este informe es el de un sistema educativo paralelo, multimillonario, que se activa con fuerza en la adolescencia. Tiene un foco casi obsesivo en el inglés y las matemáticas, y funciona por encima de todo como una red de seguridad. Exacto. Y con un asterisco enorme que no podemos ignorar. Es una red de seguridad con un peaje económico. Su acceso depende en gran medida de la capacidad de las familias para pagar. Y eso inevitablemente proyecta una sombra de dudas sobre la igualdad de oportunidades real. Lo que nos deja una última reflexión para darle vueltas. Si la razón principal que argumentan las familias es que sus hijos tienen dificultades en la materia, la pregunta es inevitable y tiene dos caras. ¿Es esta enorme demanda de educación en la sombra el reflejo de una carencia del sistema educativo formal, que no llega a todos como debería? ¿O es simplemente la consecuencia lógica de una cultura social y académica cada vez más competitiva, donde las familias sienten que deben quemar hasta el último cartucho para que sus hijos no se queden descolgados? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.